Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast que está orientado a promover la salud mental de tu familia, porque por supuesto es demasiado, apúntalo, demasiado importante tener una vida equilibrada, sana, bonita, saludable, fructífera, sofisticada, profunda, que logre expandirse hacia horizontes nuevos, más prósperos y que en últimas te permita incorporar la felicidad de verdad y la dicha en serio en tu casa. Así que este es un espacio, yo diría, sagrado. ¿Para qué? Para que tú entres, ingreses y hagas parte de esta comunidad de lo que estamos llamando los padres y madres valientes. Aquí con mi colega Karen Asensio, ella es psicóloga y dirige Neuropsicodiagnostics. Y yo, Jaime Silva, también psicólogo y pues por supuesto promoviendo siempre las buenas prácticas al interior de nuestros hogares. Hoy vamos a trabajar un tema fundamental, así que ponte cómodo, ponte cómoda y no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestras redes sociales, a este canal y por supuesto compartas la información con quien tú consideres le puede ser de gran utilidad. Así que bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un tema crucial y bueno, voy a darle la palabra a Karen para que aparte de sus saludos nos diga de qué se trata concretamente. Hola, buen día, comunidad, buen día a todos. Hola Jaime, ¿cómo estás? Aquí vamos en nuestros encuentros y nuestros podcasts cada 8 días. Hoy vamos a hablar sobre 5 problemas de la salud mental más frecuentes en la población mundial. Y lo más importante es que compartiremos algunas herramientas prácticas que te pueden ayudar a manejarlos. Son algunas herramientas prácticas pero partiendo de que algunas herramientas le pueden ser útiles a unos y unas útiles a otros. Es importante saber que son herramientas muy generales, herramientas que están basadas en la evidencia, en técnicas basadas en la evidencia, pero para poder manejar y decir, no, estas herramientas no van a curar, no van a mejorar tu salud mental, son algunos tips, pero para poder manejar y si tienen algunos de los síntomas que vamos a abordar a lo largo del episodio, es importante consultar con un profesional de la salud que los pueda orientar, asesorar y redirigir a cómo utilizar las herramientas y lo que es viable y no viable para cada persona, ya que somos seres ecobiosociales que tenemos diferentes estrategias de afrontamiento, porque todos tenemos una salud mental, así como una salud física. Y es importante también a nivel personal, como lo hemos dicho anteriormente, cuidarnos físicamente y cuidar nuestra mente. Es importante también resaltar, como siempre lo decimos en nuestros podcasts, hablamos de algunas cifras también importantes y por qué hablamos, los temas que hablamos y por qué llegamos a abordar ciertos temas, y es que partimos de problemáticas sociales que existen en la actualidad basadas en cifras reales. Y la Organización Mundial de la Salud dice que cerca de 1.000 millones de personas viven algún trastorno mental en el mundo o alguna sintomatología o problema emocional. Ellos se encuentran la ansiedad, la depresión, siendo estas una de las principales causas de incapacidad no de discapacidad, sino de incapacidad o de relaciones sociales a nivel global. Pero también tenemos diferentes factores o diferentes episodios que no llevan exactamente a una ansiedad o a una depresión, como es el estrés, como es la baja autoestima, como son los problemas de sueño. Entonces vamos a abordar a nivel general estos 5 temas, que es ansiedad, depresión, estrés, problemas de sueño y baja autoestima. ¿Qué son? ¿Cuáles son algunos signos y síntomas de alarma para buscar ayuda? Y algunas estrategias basadas en la evidencia que pueden ser aplicables a la vida diaria. Entonces vamos a empezar un poco tocando un tema general y es hablar de la ansiedad. ¿Qué entendemos por ansiedad? Porque también está un tema muy coloquial y es estoy ansioso y todo le etiquetamos o le nombramos ansiedad y no definimos cuáles son los signos y síntomas que se le atribuye a una ansiedad o qué es una ansiedad o cómo entendemos la ansiedad. Jaime, desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú que las personas viven la ansiedad? ¿Cómo se entiende la ansiedad? ¿Cuáles son estos signos y síntomas de alarma para decir que tengo ansiedad y no caer en el error de autodiagnosticar?
Bueno, lo primero que tendría que decir es que si tú tienes ansiedad, es muy probable que estés haciendo parte de un gran grupo de personas y es entendible. Primero me quiero referir a eso. ¿Por qué es entendible? Porque vivimos en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo y en un mundo ambiguo, ¿sí? Lo que se ha denominado el VICA, ¿sí? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y ese contexto en donde hay tanta incertidumbre, por supuesto que ha hecho aparecer muchos eh, síntomas relacionados con esto que llamamos la ansiedad. Pero como decía Karen, pues no es lo mismo tener una ansiedad o estar experimentando o casi que sufriendo de ansiedad a simplemente experimentar episodios aislados o circunstancias que pueden parecerse, pero que no podríamos catalogar como tal. Entonces yo diría que, por supuesto, si hablamos de ansiedad es cuando ya encontramos un patrón, una circunstancia que permanece durante varias semanas, incluso meses o hasta años, en donde el sistema nervioso nuestro está eh, encendido en alerta casi que permanente, ¿sí? Entonces empezamos a experimentar sensación de inseguridad, sensación de minusvalía, sensación de vulnerabilidad, sensación de incapacidad y casi que nuestro círculo de influencia se vuelve demasiado pequeño y tengo una poca capacidad de generar impacto asociado a mis propios intereses y motivos en el ambiente donde yo me muevo. Es decir, mi conducta empieza a decrecer en términos de su capacidad para lograr lo que yo quiero lograr en una relación, en un trabajo o simplemente en aspectos absolutamente personales. Entonces, ahí ya es cuando empezamos a identificar alarmas. Cuando estoy respondiendo, por ejemplo, con alertas a una situación que no lo amerita. Cuando estoy, por ejemplo, experimentando un miedo en una situación que no lo amerita. Entonces, aquí ya pienso yo que más allá de un concepto es tener claro como qué me está caracterizando a mí, como en mi conducta cotidiana, en mi conducta práctica, en mi conducta en el diario vivir, si soy una persona que fácil, yo lo digo en términos coloquiales, una persona que fácilmente, oído a esto, una persona que fácilmente eh, se enoja, una persona que fácilmente se queja, una persona que fácilmente se indispone y que muy difícilmente se alegra, muy difícilmente evidencia seguridad o muy difícilmente se muestra determinada, convencida de algo. Entonces, más allá, digamos, de un concepto teórico, lo importante es ver en la práctica cotidiana cómo experimentamos ansiedad. Si a ti, aparte de lo que yo mencionaba ahora, que puede ser entendible que todos experimentemos incertidumbre, ciertos miedos, cierta inseguridad por el escenario donde vivimos, un mundo lleno de enfermos mentales, ¿sí? Que nos generan riesgos reales, pues más allá de esa circunstancia que es genérica, ¿cómo yo puedo identificar en mi vida personal y particular situaciones en donde tal vez no está acorde mi respuesta emocional o mi respuesta conductual frente a unas circunstancias particulares? Entonces ahí uno dice, pero ¿por qué estás ansioso? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te genera esa inseguridad? Esa es mi lectura, Karen. Yo no sé tú cómo la veas. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de 2 términos grandes, ¿no? Hablamos de trastorno ansioso y personalidad ansiosa. Cuando hablamos de un trastorno es cuando ocurre más de 6, los síntomas están presentes más de 6 meses a lo largo de la vida.
o se habla de un episodio. Aquí es importante también entender que uno de los síntomas, porque son varios, y para tú decir tengo ansiedad, tengo un episodio ansioso, tengo un trastorno de ansiedad o mi personalidad ansiosa, no solo se vale en decir, no, yo tengo los 5 o 6 síntomas que Jaime y Karen hablaron en el podcast, porque no solo son estos síntomas, hay una latencia, una frecuencia, ciertas cosas que se dan a lo largo de de la ansiedad que debe ser acompañado por un profesional de la salud, psicología, psiquiatría, porque yo no solo puedo decir estoy teniendo trastorno de ansiedad porque lo vi en el podcast de Jaime y Karen o porque lo vi en un TikTok y en TikTok me decía que si tenía una preocupación constante ya era ansiedad. O que si tenía palpitaciones era ansiedad, pero de base tengo un problema del sistema nervioso central, entonces yo se lo atribuyo a la ansiedad y no a mi patología de base. Estos son algunos síntomas que hablamos, como tú dices, la sensación de ahogo, la dificultad de concentrarse, palpitaciones, tensión muscular, pensamientos repetitivos, preocupaciones constantes, pero estamos hablando de algunos. Que conforman el trastorno son varios y hay que mirar varios factores. Como lo dije al inicio, somos seres psicosociales. Esto debe afectar incluso a tres o más áreas de ajuste en la vida. ¿Cuáles son las áreas de ajuste? Familiar, oral, académico, de pareja, y otras áreas de ajuste que existen. Si afectan más de 3 áreas de ajuste, pues tengo que preocuparme. ¿Cuándo son banderitas rojas? Cuando ya son muy constantes que interfieren en mi calidad de vida. Y ahí quiero resaltar una frase que utilizaba un escritor en uno de sus libros. El libro se llama Deshaciendo la ansiedad. El escritor se llama Judson Brewer, si no estoy mal, y él dice, y él habla un poco de la ansiedad, y voy a leer específicamente la frase que él dice, y es, cuando menos se sabe, más se habla. En otras palabras, cuando menos comprendemos un asunto o situación, mayor será nuestra tendencia a llenar el vacío con palabras. Esto quiere decir que cuando la frase muy coloquial y es cuando menos es más. Cuando más consumo información sobre ansiedad, depresión, estrés en fuentes poco probables, más lleno un vacío de información basura y hago que mi cerebro asuma esa información como si fuera verdadera y el cerebro es tan maravilloso que si yo le doy orden, empieza a actuar bajo la orden que yo le doy. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una problemática muy importante en la salud mental, porque a veces los episodios de ansiedad no son tan sencillos de llevar. Personas que llevan una vida con ansiedad son crisis frecuentes, pero la ansiedad no viene de un momento a otro. A veces hay factores biológicos que dicen que aparecieron sin razón alguna por un tema biológico, pero también son aprendizajes previos y cosas que con las que yo aprendí a responder en mi vida actual. Si yo vengo de una familia que todo lo quiere para allá, que le da molestia esperar, que tiene algo muy estructurado, pues mi cerebro se acostumbra a que si no hago las cosas ya, algo me falta y algo me está quedando mal. Entonces también es aprender a conocernos y no solo etiquetarnos en un diagnóstico, sino decir, mira, yo tengo estas dificultades, puede que no sea un diagnóstico, pero sea un problema de mi personalidad, que la personalidad lo que se constituye a lo largo de la vida, cómo lo puedo manejar y cómo puedo hacerme amiga de lo que me está generando malestar. Hay diferentes técnicas donde manejamos diferentes estrategias como la ansiedad también aumenta un problema fisiológico, la ansiedad o las emociones tienen 3 canales de respuesta, que es el fisiológico, el cognitivo y el emocional, también es aprender a bajar esos niveles fisiológicos que se activan ante diferentes respuestas emocionales, no hablemos solo de ansiedad, hablemos de tristeza, miedo, pánico, y es identificar qué es lo que estoy sintiendo y a nivel fisiológico, una de las herramientas que más se utiliza es aprender a respirar, pero no, yo hiperventilo cuando respiro, no utilizo la respiración, con tu psicólogo deben buscar la herramienta adecuada. A veces utilizamos la herramienta en consulta entrenada, vamos a dar como un vozapiés muy sencillo, una abrebocas muy sencilla que se llama la herramienta 4x4. ¿En qué consiste? En que yo respiro
4 segundos, mantengo la respiración 4, exhalo en 4 segundos y espero 4 segundos. Y hacemos el bucle durante 4 veces, pero siendo una respiración consciente de lo que estoy haciendo y cómo me estoy conectando. Pero esto es una herramienta, no quiere decir que esto te vaya a servir a ti al 100%. Si tú tienes un problema de hiperventilación, tienes que estar entrenado con esta herramienta y diferentes herramientas. Por eso debemos tener un proceso que me ayude a identificar cuáles son los síntomas, por qué se mantiene y cómo lo podemos abordar. A veces sirve para algunas personas, pero para otras personas que no están entrenadas en respiración, lo que hacen es hiperventilar y puede tener un efecto adverso. Entonces también en esto debemos ser conscientes que son unas herramientas, pero que todas son aplicables de acuerdo a lo que yo me conozco y lo que mi profesional me puede ayudar. Muy bien. También es importante en la ansiedad, así para cerrar, limitar el uso de algunas noticias que generen sobreexageración y que me aumenten los niveles. También es importante resaltar aquí en la ansiedad para cerrar un poco esta parte de la ansiedad y es que el psiquiatra Aaron Beck afirma que no son las situaciones las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Dando cierre, no sé si El mundo quieres. no es como es, sino como tú lo veas. Exacto. Entonces, Así de dando un simple. poco apertura de ansiedad, otro problema muy desde la salud pública y la salud mental es la depresión. Cuando hablamos de depre, ahorita están los adolescentes diciendo es que me dio la depre y no quiero hacer nada. ¿Estamos utilizando bien el término de depresión o cómo se puede entender la depresión, Jaime? Bueno, aquí este es un tema ya más, bueno, igual que la ansiedad, igual complejo, ¿no? Y no lo podemos tomar así como tan folclóricamente de que me dio la depre. Con la depresión hay que tener mucho cuidado hoy en día porque mucha gente está, digamos, aprovechando, tal vez puede decir así, la situación de que mucha gente tiene esta situación o está viviendo esta circunstancia de vida y entonces están intentando ayudar sin tener los elementos y las herramientas profesionales o la idoneidad que amerita un caso específico. Entonces, aquí mi primer llamado es para que entendamos que este tipo de problemáticas que estamos aquí abordando o señalando implican un acompañamiento profesional idóneo, ¿sí? No los pseudopsicólogos que hoy en día abundan por redes sociales diciendo yo salí de una depresión, entonces ven y yo te ayudo a salir de la depresión, ¿sí? Eso como para aclararlo, para tomar conciencia. Implica obviamente un problema, una enfermedad, ¿sí? Eh, es normal, tal vez en la vida, sentirse bajo de nota, como decimos, o bajo de ánimo, porque las emociones fluctúan, suben y bajan, haz de cuenta como la marea, ¿sí? La marea sube, la marea baja. Así que lo mismo pasa con las emociones suben y bajan. Habrá días en donde tú te sientes todopoderoso y habrá días donde tú te sientes miserable. Eso, digámoslo en términos normales, en términos coloquiales es normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya cuando yo me puedo sentir triste, es algo, digamos, humano, ¿sí? Yo puedo experimentar tristeza por alguna circunstancia, alguna situación de pérdida, lo que sea. Pero cuando ya ese sentimiento de tristeza para mí es muy difícil quitármelo, ¿sí? O como que vuelve y aparece sin una causa o razón justa. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a identificar un problema eh, porque como que tengo una incapacidad para literalmente o como decimos coloquialmente, superar esa tristeza. Pero ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Si se supone que ya era capítulo cerrado o cosas por el estilo. Entonces empieza a permanecer en el tiempo esa sensación de tristeza y de tristeza profunda, donde yo lloro o donde yo evoco situaciones que han sido difíciles para mí y, y como que no mejoro, literalmente no mejoro. ¿Sí? O sea, ya para mí empieza a volverse muy difícil estar bien, levantarme con ánimo, con propósito, con energía, ¿no? Entonces, estoy ahí como en una situación en donde
mi estado de ánimo ha caído y ha caído y ha caído a tal punto que yo ya me siento casi que incapaz de muchas cosas de la vida, trabajar, amar, hacer ejercicio, incluso alimentarme o levantarme de la cama, ¿sí? Y esa temporalidad puede estar superando ya 4, 8, 12, 16 semanas, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy eh, viendo una alerta máxima para consultar, por supuesto, a un profesional de la salud mental. Otra circunstancia que está asociada a la depresión es aquella que no se nota, ¿sí? Es decir, las personas que, como se dice coloquialmente, llevan su procesión por dentro, pero se levantan todos los días, se maquillan y como si todo estuviera bien, ¿sí? Pero adentro llevan una especie de dolor y aunque siguen siendo funcionales, trabajan, incluso pueden estudiar, tener su vida social, eh, están maquillando esa emoción y yo diría, esta puede ser hasta más peligrosa, ¿sí? Porque es de la gente que uno dice, oiga, nunca me imaginé esta persona, se veía que estaba súper bien. O sea, ¿qué pasó ahí? Que por dentro esta persona no se estaba sintiendo bien, no tenía alegría real, sino que era una especie de maquillaje, ¿sí? Y eso está pasando hoy en día mucho. Eh, Tenemos lamentablemente muchas causas por las cuales podemos estar tristes, por toda la violencia que hoy en día vivimos, pérdidas, situaciones difíciles que vivimos. Podemos perder el trabajo, la salud, familiares, dinero, quiebras financieras, lo que sea. Y eso puede afectarnos a tal punto que nos pueda llevar incluso a una depresión, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante desarrollar habilidades para la vida, gestionar esas emociones. Por ahí leía yo de joven un libro muy bonito que se llama El secreto más grande del mundo de Om Andino y es unos pergaminos donde uno de esos pergaminos era hoy seré dueño de mis emociones. Entonces, ¿cómo voy a ser yo una persona que de verdad tiene el control de mis propias emociones? ¿Sí? Que las empieza a reconocer y a dominar literalmente. Entonces, aquí yo combino tal vez algunos conceptos desde lo teórico, pero también, por supuesto, una mirada desde lo cotidiano, desde lo que vivimos en el día a día. Y es absolutamente comprensible si una persona se está sintiendo mal, pues tener una empatía por esa persona, no juzgar, es que usted es un vago, usted es un sinvergüenza que no se levanta de esa cama, algo puede estar pasando, ¿sí? Que es que no se volvió a peinar, nunca, no se baña bien, lo que sea. Bueno, algo puede estar pasando, si está descuidando su apariencia personal, si está descuidando incluso su parte física, eh, si ya ciertas actividades que hacía antes ya no las hace, si ya ciertos círculos sociales que antes frecuentaba ya no los frecuenta, cosas por el estilo. Entonces me parece importante no juzgar eh, y no señalar a una persona como débil, sino que entendamos que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento tener que enfrentar algo así. Y también, como tú dices, y retomando lo que hablas y partiendo también de lo que hemos dicho en podcasts anteriores, todo esto de la salud mental no discrimina edad, sexo, género, raza. Cuando hablamos de ansiedad, depresión y los temas que vamos a tratar a continuación, también hablamos de depresión infantil o en la adolescencia y en las escuelas. ¿Por qué? Porque los niños actualmente también están viviendo episodios de ansiedad o episodios de depresión, donde vemos que en el colegio a veces tiene un bajo rendimiento, un aislamiento, entonces era el niño que venía alto, puede que no sea un problema externo, sino un tema interno. Entonces tenemos que identificar también cómo esto impacta en la escuela y también la estrategia de los educadores están generando que en nuestros niños se incremente unas creencias irracionales que en adolescencia van a pasar a ser un trastorno de depresión, de ansiedad, donde hay dificultades en el aprendizaje, en iniciar sus tareas, en abandonar las actividades académicas, porque también los niños avanzan y dan de acuerdo a las estrategias de aprendizaje que el maestro utilice en el aula. No quiero decir que todo sea responsabilidad de los docentes, claro está, pero también es cómo le estamos dando un abordaje y estamos generando educación para seres
íntegros y funcionales para que también sepan cómo vivir la vida y no se respalden tampoco bajo un diagnóstico, pero también cómo podemos abordarlo de forma integral, no solo en adultos, sino también en niños, niñas y adolescentes. También buscar estrategias que nos ayuden a sopesar todas esas crisis, porque el mundo es una montaña rusa. Puede que hoy estemos bien emocionalmente, pero a mí no me quita que de pronto de aquí a mañana pueda pasar algo que externamente yo no pueda manipular, la muerte de un familiar, el accidente de una persona, y es también cómo podemos manejar e interpretar y reconocer mis emociones. En esto es muy importante cuando hablamos de depresión, aprender a darle nombre a lo que estoy sintiendo de forma consciente. Entonces, ¿qué está pasando por mi cerebro? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Esto me está pasando hace cuánto? También es darme un espacio para entender lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, si pasó algo que generó que me esté sintiendo como en ese tono de emocionalidad baja, que no tenga la misma expectativa, la misma esperanza. También es aprender a conocer nuestras emociones y darle nombre a la emoción, porque muchos dicen, y lo que tú decías, es que tengo la depre, pero ¿es la depre o estás pasando por una emoción de frustración? Recuerden que la emoción es una respuesta instantánea a los eventos y el sentimiento es el que perdura por el tiempo. Entonces yo también tengo que aprender a familiarizar y entender qué es lo que pasa por mi cuerpo. Si yo no identifico, yo te puedo dar un montón de herramientas, pero si yo mismo no logro identificar qué es lo que está pasando, pues no voy a lograr gestionar y salir de ese bucle en el que me encuentro. Y a veces la depresión o la ansiedad viene de síntomas previos. Cuando hablamos de estrés crónico o de estrés, el estrés puede desencadenar un trastorno, pero también puede ser una respuesta emocional o un sentimiento que perdura a lo largo de la vida. El estrés es una respuesta normal. ¿Por qué? Porque el estrés es una respuesta ante una situación. Cuando se vuelve un problema, cuando se mantiene durante el tiempo y afecta el funcionamiento diario. Cuando hablamos de estrés, hablamos de que hay unas emociones secundarias. Hablamos de emociones primarias, emociones secundarias, que cuando quieran saber un poco más y indagar un poco sobre el mundo de la emoción, que es un mundo muy bonito cuando hablamos de inteligencia emocional, pues vamos a seguir sacando podcasts hablando del tema, pero también internamente pueden ponerse en contacto si se identifican con alguno de los síntomas que estamos hablando. Cuando hablamos de estrés, hablamos de fatiga, insomnio, dolor muscular, sobrecarga o sensación de sobrecarga. Entonces, a veces cuando estamos o cuando cerebro está estresado, necesita también estrategias de autocuidado. No sé si Jaime conoce un poco el tema de la técnica de Pomodoro, que a veces lo utilizamos muchos también los docentes cuando dictamos clases para poder sacar sacar nuestra lista o checklist, y es trabajar 25 minutos, descansar 5, 25, 5, 25, 5, 25, 20 y volver. Sí, a veces tenemos una sobrecarga mental. Cuando también tenemos sobrecarga mental, el cerebro no va a ejecutar y a formalizar de forma adecuada lo que yo quiero y no me va a dar de la misma manera. ¿Por qué? Porque también le estoy exigiendo a mi cerebro, pero no le estoy dando espacios de respiro. Y también es importante delegar qué es urgente, qué es importante y por qué empiezo a salir. Técnicas que a veces nos ayudan a gestionar el estrés, o a mí lo hablo a título personal, ¿qué me sirve? La lista de chequeos. ¿Qué tengo que hacer hoy? Empiezo por esto y empiezo a chequear, porque cuando mi cerebro ve que he cumplido por lo menos el 40% de mis metas al día, empieza a haber un placebo cerebral, decir, uy, lo hice, uy, me siento más organizada, y no decir, no hice nada, pero al final del día hice muchas cosas. Entonces también es aprender a cómo funciona mi cerebro y cómo le estoy dando estrategias de autocuidado para evitar que este estrés se convierta en un trastorno. Y debido a todas las problemáticas, también vemos actualmente un problema en los patrones de sueño o los problemas de sueño. ¿Qué entiendes tú o qué casos te han llegado a ti de acuerdo a los problemas emocionales o los problemas mentales, Jaime, con dificultades de sueño? Bueno, ahí ya tocaría también señalar lo que tú mencionabas sobre el estrés antes, una cosa, y es que sí, definitivamente, tal vez por las características de ese mundo que, como decía yo, es volátil, complejo, ambiguo, ¿sí? Incierto, bueno. eh,
hoy en día muy difícil para mucha gente, hablemoslo concretamente, lograr mantener un equilibrio eh, y un manejo de ese estrés, ¿sí? Porque el estrés obviamente es funcional, es necesario, pero ya cuando eh, se nos sale de las manos, por así decirlo, nos empieza a afectar todo. Y en ese todo, muchas veces y principalmente nuestra salud física. Y por eso una de las principales causas de muerte está relacionada precisamente con el estrés. Bueno, entonces, y si ya lo tocamos con el tema del sueño, pues muchas veces la gente lo que me reporta es, no puedo conciliar el sueño porque llego digamos, a mi cama a dormir, pero como que sigo pensando y sigo maquinando, como se dice, y sigo en esa dinámica constante de pensar en el problema que tengo que solucionar, en la factura que tengo que pagar, en la situación con mi hijo que está volviéndose inmanejable, en el problema que tengo con mi pareja, que ya se volvió esto un infierno, esta relación, o situaciones del trabajo, ¿sí? Digamos como situaciones, más que todo de esas es las que yo puedo identificar. En la parte personal y ya digamos como una persona que ha jugado a otro tipo de desafíos en la vida, como a veces ya extremos, por ejemplo, eh, personas que hemos cambiado de país, ¿sí? Entonces, los que somos migrantes, por supuesto, también experimentamos demasiadas circunstancias que nos estresan. El idioma, la nueva dinámica, digamos, de la economía, eh, enfrentar tantas novedades se vuelve abrumador. Y por supuesto, eso empieza a afectar todo, incluido el sueño. Entonces, yo conozco pues muchas personas que no pueden literalmente dormir o que no pueden pasar la noche completa, sino que siempre se están despertando 2, 3 de la mañana y después ya no pueden conciliar nuevamente el sueño, entonces quedan con insomnio o necesitan cierto medicamento o la pastillita para el sueño y cosas así. Entonces, lo otro son las prácticas, digamos, típicas de la gente, que lo hemos mencionado en otros capítulos, y es la incapacidad para apagar el celular o desconectarse de la pantalla del celular o de la televisión antes de dormir. Entonces, lo recomendable es que por lo menos una hora antes tú ya no miras notificaciones, tú ya no estás pendiente del WhatsApp, tú ya no estás pendiente de las redes sociales y te fuiste a dormir. Y por lo menos una hora después de haberte despertado, tampoco estás mirando el celular, pero la gente no, como la gente es adicta al celular, entonces está interrumpiendo su sueño en el antes y en el después, porque ni se está durmiendo bien, ni tampoco se está despertando bien y por eso se la pasa como medio dormida todo el día. Entonces, fíjate cómo esto son demasiados elementos, ¿sí? Y variables que nos tocan a todos, o sea, es absoluto. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo uno puede ser una persona tranquila si igual vivo en el mismo mundo loco y caótico en el que vive la persona intranquila? O sea, entonces por eso seguramente aspectos que tú mencionabas al inicio sobre la personalidad pueden estar influyendo, pero hay un concepto acá que yo quiero añadir y es el de la personalidad elegida. Es decir, hay mucha gente que dice, no, es que como yo soy así, entonces pues yo soy ansioso, yo soy inseguro, yo soy mal geniado, yo soy violento, yo soy así, así fue que me criaron, así fue que yo crecí. No, un momentico. Tú también puedes elegir tu nueva manera de ser, de responder, de vivir en últimas. O sea, tú sí puedes tomar una decisión. Y yo por eso muchas veces le digo a la gente, no me digas yo soy así, dime yo era así. Hasta hace 5 segundos yo era impulsivo. Hasta hace 5 segundos yo era irascible o era irritable o me ponía de mal genio fácilmente por cualquier cosa. Y empiezas a tomar dominio sobre, como decíamos ahora, esa gestión emocional, ¿sí? Empiezas a tomar dominio y control sobre tu manera de responder a las circunstancias de la vida. Entonces, por supuesto, fíjate cómo todo se va, digamos, articulando. Los problemas de ansiedad, de depresión, problemas de estrés, por supuesto, muchas veces se reflejan en algo que se supone es natural, que es dormir.
y entonces la gente ya no puede dormir. Porque eh, ni siquiera, como tú lo mencionabas ahora, ni siquiera puede respirar, ni siquiera sabe respirar. Entonces le toca a uno, aprendamos a respirar, cosa que se supone es algo elemental y algo vital, y no, tocó hasta eso, comprar la guía, meterse en el curso, hacer el seminario para aprender a respirar, ¿sí? O sea, nosotros nos hemos vuelto una sociedad tan superficial que ni siquiera podemos profundamente tomar aire, ¿sí? O no sabemos respirar. Entonces nuestra respiración también se volvió superficial. Y si tú no estás respirando bien, por supuesto tu cerebro no se está oxigenando bien. Y si tu cerebro no se está oxigenando bien, entonces por supuesto no vas a procesar bien las demandas cognitivas que estás enfrentando en el día a día, porque no tienes un cerebro saludable, ¿sí? O sea, fíjate cómo todo empieza a articularse y a tomar sentido. Si tú estás experimentando problemas de sueño, es porque seguramente no estás respirando bien, porque seguramente no haces ejercicio, porque seguramente no tomas agua, porque seguramente no estás, digamos, capacitándote en algo, en situaciones que son básicas de la vida, o por lo menos recordándolas, ¿sí? Y lo otro es que hay que hacer higiene mental. Muchas de las preocupaciones, de las circunstancias que nos quitan el sueño literalmente, pues en últimas no terminan pasando jamás, ¿sí? Es decir, hay muchos problemas que son imaginarios, situaciones que nos angustian, ay, mi hijo, ¿qué irá a pasar? Tal cosa, tal otra, y finalmente pasó el tiempo y nunca pasó nada de lo que a ti te preocupaba, a eso voy. Entonces mucha gente sí pierde mucha energía, pierde mucho tiempo, pierde mucho foco, es decir, o enfoque en su vida y como que sus energías se dispersan tanto que ya ni siquiera dormir está lográndolo, ¿sí? Entonces, aquí es donde uno hace la invitación. Bueno, pues pueden haber muchas técnicas o herramientas para manejar el estrés y para lograr dormir bien, pero pues entre otras yo diría algunas. Practique la meditación, trate de rejuvenecer con la recreación, trate de incorporar un buen sentido del humor a su vida. Ríase, hay una buena frase que dice, consideraré como perdido aquel día de mi vida en donde no me he reído ni una sola vez. ¿Sí? Ríase. El buen humor ayuda mucho a la salud, ¿sí? Em, por supuesto, empiece a manejar los horarios con las pantallas, o sea, trate de dominar el impulso y la necesidad de estar pegado al celular y de estar interactuando a toda hora en redes sociales. Cosas por el estilo. Trate de hacer ejercicio, mínimo 30 minutos diarios, pero mueva el esqueleto, mueva alguna cosa, ¿sí? Em, entre otras, trate de nutrirse de personas que también le den buena energía, que le permitan a usted, mm, pues, por supuesto, ver la vida con mejores ojos. Como decíamos ahora, el mundo no es como es, sino como yo lo vea, ¿sí? Entonces hay personas que son como moscas y hay personas que son como abejas, ¿sí? Entonces las moscas solo encuentran mierda por todo lado y las abejas miel por todo lado. Entonces hay personas a donde quiera que vayan y lo que quiera que están viviendo, pura mierda. Y las abejitas, solo miel. Entonces, hay que ser más como una abeja que como una mosca, ¿sí? Mira las cosas buenas. Incluso hay una canción, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, Y hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la que vida, tiene abre la tus vida. ojos, ¿sí? Y ya, levántate todos los días y cuenta hasta 5. Contar hasta 5 es fácil. Uno, 2, 3, 4, 5. Pero contar hasta 5 por las cosas que yo agradezco, a eso sí ya a mucha gente se le dificulta, pero inténtalo. Oye, gracias, me pude levantar. Gracias, amanecí vivo. La vida es un milagro. Y decía Albert Einstein, podemos vivir de dos maneras, o nada es un milagro o todo es un milagro. Entonces, si tú cambias tu mirada, si tú ejercitas tu capacidad de sorprenderte ante los regalos que a diario te da la vida y cambias tu enfoque de simplemente los problemas, los problemas, los problemas, a las oportunidades, las oportunidades, las oportunidades, seguramente todo esto que estamos hablando va a empezar a prevenirse si se está dando a mejorarse o a superarse, ¿sí? Porque si tú ni siquiera puedes ya dormir, o sea, pues estás grave, ¿sí? Ni duermes ni dejas de dormir. Entonces, no, hay que dormir bien porque en el dormir está la recuperación
de nuestro cerebro, ¿sí? Ahí es donde nuestro cerebro se casi que se recicla, ¿sí? Y necesitamos la energía para afrontar todos los desafíos del día a día, y por eso hay que descansar bien. Teniendo en cuenta un poco el de descansar bien y lo que tú dices, es importante tener una salud mental y no consumir, y lo hemos dicho en episodios anteriores, no consumir solo basura, también es un tema que teníamos que tratar y es todo el tema de la autoestima. Pero al hablar de autoestima es un tema muy amplio y muy grande. Por eso hoy tocamos y abordamos cuatro temas posteriores y en el siguiente capítulo los invitamos a que se conecten y vean nuestro próximo episodio donde vamos a focalizar y centrar nuestra información sobre qué es la autoestima, cuáles son los tipos de autos, cómo podemos manejarlos o abordarlos desde la neuropsicología, desde la psicología, desde la educación y cómo diferentes factores pueden aumentar mi autoestima, incrementarla o debilitarla. Entonces, con esto también quiero cerrar diciéndoles que en nuestro próximo episodio vamos a hablar y a tocar un tema muy importante y es qué tanto estás trabajando en ti y en tu autoestima y cómo esto está afectando en tu vida diaria. Fabuloso. Fabuloso, y es la primera vez que decimos que de qué vamos a hablar el próximo episodio. Precisamente, de eso se trata, también de ir generando la expectativa, y ahí nosotros también, pues, la invitación es a que ustedes se suscriban, activen la campanita para que cuando subamos un nuevo episodio al canal, ustedes estén enterados y asuman el hábito. Bueno, esta semana, ¿cuál es el tema de esta semana? ¿Qué podemos aprender? Y por supuesto que nos hagan sus preguntas, sus comentarios, sus aportes también, por supuesto. Y nosotros estaremos muy atentos a todas esas inquietudes y esa participación, porque la idea es ir creando una comunidad que, como he venido diciéndolo, seamos personas más valientes, o en el caso de la familia, padres y madres valiosos, valientes, que promueven la vida. Por eso, aquí este logo que llevo en mi gorra es la P, la M y la B, pero dentro de un corazón, porque hay que meterle amor a la vida. Entonces, este trabajo lo estamos haciendo así, con ese cariño, con ese amor que sentimos por nuestra profesión y por el deseo de compartir un mensaje. Así que valóralo, ponlo en práctica, compártelo con las personas que consideres les puede ser de utilidad. Así que el próximo episodio vamos a hablar de autoestima, de valor propio, fundamental. Y quiero cerrar también con una frase y es, educar también es aprender a mirar el comportamiento más allá de lo visible. Los invito a que no todo es visible, hay cosas que se ven más allá y eduquémonos y educarnos y educarnos a nosotros mismos y educar a una comunidad para ser personas valientes, como lo dice Jaime, y a ser unas personas que co-construyamos en una sociedad que, como lo dijimos en el episodio anterior, estamos en una sociedad de personas enfermas. Entonces no hagamos parte de las personas enfermas, sino de las personas educadas. Eso es hacer la diferencia. Entonces, bueno, los esperamos en el próximo episodio donde vamos a hablar de este tema importante, autoestima, valor propio, fundamental porque todos tenemos mucho que mejorar en ese sentido. Muchas gracias, Karen. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Bye.